cual es. Programa de geopolítica donde te vamos a contar todo lo que pasa en el ámbito internacional. Para eso, por supuesto, tenemos la mirada experta de nuestro compañero Joselo Olascuaga. ¿Cómo andás, Joselo? Muy bien, Marina. Segundo Marina programa, Joselo. Segundo programa, espectacular. Y como siempre, por supuesto, con la cortina musical que... De los de Galpón, que en exacto. el crédito del primer programa me atribuí la música. En realidad yo hice solo la letra de ese tema. Sí. Y los de Galpón son los autores. Reiteramos, Heavy Tabó, guitarra, Felipe García en bajo y voz, Gonzalo Núñez en batería y... Perfecto. Bueno, así Pero... que quedó claro que fuiste el letrista. Es así, como dijimos también en el primer programa. Grupo de blues y rock de Santa Lucía. El tema se llama Blues del Fondo del Mar. Bueno, que nos encanta y nos va a estar acompañando en cada programa. Y ya segundo programa, como te decía hace un rato, con muy lindas repercusiones, así que queremos agradecerles a todos y a todas por las lindas palabras que tuvieron hacia nosotros, ¿no? ¿No te pasó lo mismo? Sí, ¿No tuviste lindas muchísimas repercusiones? Gracias por todos los comentarios, el chat, el link. Bueno, nosotros teníamos un objetivo de llegar a 200 visitas y llegamos a 3.500. No, nosotros siempre con los objetivos muy bajos, pero bueno. No, pero fue realmente, para nosotros fue sorprendente. Y bueno, más de 300 me gusta, así que supongo que 300 esta vez podemos llegar a tener. ¿Y cómo se sumaron también al hashtag que ustedes mismos crearon, que es con el nombre del programa, El Mundo Tal Cual Es? Y que está bueno también que puedan seguir utilizándolo para hacernos las preguntas que deseen. También para, ¿por qué no? Para decirnos si quieren alguna temática en especial que les interese y que quieren que abordemos. Así que bienvenidos sea y continuemos con ese hashtag del Mundo Tal Cual Es, porque el programa está, por supuesto, hecho para ustedes. Así que un beso gigante desde acá y arrancamos con la temática del día, que es Rusia, la línea roja. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la línea roja? Bueno, por supuesto que para eso, para que nos explique, tenemos a Joselo. Pero antes de hacer esta aclaración, quería leerles una frase que dijo Putin el 23 de febrero del 2022, hace poquito nomás, que él le anunció al mundo que... Vamos a leerlo textual, acá tengo el documento. Rusia no va a cometer el error que cometió la URSS en 1939. No vamos a apaciguar a nuestros enemigos haciéndoles concesiones. Bueno, acá a través de esta frase uno se pregunta ¿cuál fue el error que se cometió? Y cómo a través de esta respuesta vamos a poder darle sentido al título del programa del día de hoy, que repito, es Rusia, la línea roja. Para eso, Joselo nos va a explicar. Sí, la línea roja es porque para Occidente Rusia ha sido siempre una línea roja. Desde tiempos de Napoleón, desde antes, desde Iván, desde Alejandro, bueno, Pedro, Catalina, pero especialmente lo fue la guerra contra la intervención entre 1918 y 1922. Y en ese caso que cita Putin, que es una declaración que hizo el día antes de la Operación Z, que fue en septiembre de 1939, cuando la Unión Soviética hizo un pacto porque temía la agresión nazi que estaba en Polonia y en ese momento pretendió ganar tiempo para armarse, y quien terminó ganando tiempo fueron los nazis. Aquí tuvimos una coyuntura que tiene su equiparación, o al menos Putin considera que es equiparable, por eso hizo esa frase. Fidel Castro, con quien se puede discrepar y sentir, o estar en coincidencia, pero que nadie puede dudar que es un militar de los más importantes de la historia. Bueno, hizo varias críticas al pacto, siempre desde la política y sin ningún tipo de asepsia, pero nosotros vamos a tomar únicamente la parte técnico-militar de
su crítica. Él dijo que si la URSS hubiese enfrentado al ejército nazi en ese momento, septiembre de 1939, los nazis no hubiesen llegado ni a Kiev. Es decir, tampoco hubiesen llegado a Leningrado, Moscú, Stalingrado. Importantes declaraciones. Sí, porque implica ahorrar 20 millones de vidas. Exacto. Si se considera en la mesa de arena de Fidel, porque aparte él dice que es un estudio del alto mando, Cuba no es propio personal. En el libro del reportaje de Tomás Borges, Un grano de maíz, 1992, Fidel también señala otro error, que también tomó en cuenta aparentemente Putin, que fue en junio de 1941, cuando finalmente la guerra se desató igual, y según Fidel Castro, los nazis consiguieron ganar tiempo 10 veces más que la URSS. O sea, creció 10 veces más el ejército alemán que el ejército soviético, entre septiembre de 1939 y junio de 1941. Y en junio de 1941, Stalin, atemorizado por la situación, ante más de 1 millón de soldados que Hitler tenía en la línea de contacto de aquel momento, decenas de miles de anfibios, de tanques y miles de aviones, consideró que era una provocación, no aceptó que se venía evidentemente la operación Barbarroja, y no movilizó sus tropas, no sacó los aviones a la profundidad. En cambio, Putin, la Unión Soviética, cometió ese error, y él, que no es casualidad, tal vez el año pasado levantó un monumento a Fidel Castro en la Plaza Fidel Castro de Moscú. Que a varios, te digo que a varios le llamó la atención, por un lado, ¿no? Sí, estuvo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Exactamente. Que estuvo contigo también. Sí, que tuve el placer de conocerlo hace un mes atrás. Se sonríe Joselo porque hace un rato le mostré una foto que después voy a estar poniendo en las redes que me llegó, pero sí, tuve el placer de conocerlo. Así que estuvo también, ¿viste lo cerca que estuve de Putin entonces? Porque si estuve al lado de Miguel, que estuvo al lado de él, qué increíble lo que son las cosas de la vida. Pero lo que te decía hace un rato, que a muchos les llamó la atención, sí que esté, en ese momento, o sea, Putin, no Díaz-Canel, por supuesto, cuando se puso, ¿no? el monumento a Fidel, cuando se instaló. Exactamente. Él resuelve hacer ese monumento. Esa resolución llamó la atención. Evidentemente tomó muy en cuenta las críticas de Fidel desde el punto de vista técnico-militar, claro, porque Rusia sí movilizó en 2021 tropas a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania, sí preparó la Operación Z, y llegado el momento, ante 150.000 o 200.000 tropas que había ucranianas en la línea de contacto, lanzó su contraataque, su contraofensiva, considerando que en 2014 hubo un golpe de Maidán que fue el que originó toda esta guerra, porque la guerra empieza en 22 de febrero de 2014, y se revelan enseguida Crimea, Donbass y Novorossiya, que son los lugares de población muy mayoritariamente rusa, rusófona, rusófila, que estaban en Ucrania por un motivo histórico. Fue Khrushchev quien trasladó la frontera. Yo recuerdo el tema de los Tigres del Norte de México. Sí. Que dice, yo no crucé la frontera me cruzó. Sí. Se lo canta en realidad a los gringos. Y este caso fue un caso parecido, pero al revés, porque la frontera no cruzó hacia adelante, sino hacia atrás. No fue hacia Ucrania, sino hacia Rusia. Incorporó eso en base a que necesitaba una estabilidad política, porque terminada la Segunda Guerra Mundial, Stalin anexó territorios de población polaca, austrohúngara, rumana, a Ucrania. Y seguía habiendo en Ucrania un movimiento nazi importante, el Banderastán, de Stefan Bandera, especialmente en Kiev,
ahí se incorporó, por ejemplo, Leópolis, que es la segunda ciudad, y donde hubo campos de concentración nazi, donde asesinaron a más de 120.000 judíos. Y ese ambiente cambió con la incorporación de Crimea, de Novorossiya, de demás, porque equiparó un poco las cosas. Incluso luego, cuando Ucrania se independiza en 1991, electoralmente es el sur y el este, que es donde están estas regiones, estos oblats, quienes votan partidos prorrusos. Siempre estuvo el Partido de las Regiones de Viktor Yanukovych, el Partido Comunista tenía ahí un porcentaje importante. Las últimas elecciones antes del golpe de Estado fueron en 2010, las ganó Yanukovych a Timochenko por 52 a 48 balotaje, pero había básicamente el voto de esa región. Y paradójicamente, en las elecciones en 2019, Zelensky gana con el voto del este y del sur, en un 80%. El 80% del Donbass, de todos estos oblasts rusos, votan por Zelensky porque la otra opción era Poroshenko, y además porque él prometió cumplir los acuerdos de Minsk, terminar la guerra con Rusia, llegar a un acuerdo y ocuparse de la economía, que estaba en mínimos, y tuvo una victoria importantísima, un 74% consiguió finalmente. Y de ese porcentaje ya en el año 2021, 4 años después, tenía nada más que la aprobación del 20% de la población. Ahora que hablabas del acuerdo de Minsk, también, quiero preguntarte más que nada, pero él puso también toda su mediática en ese momento, ¿no? Para presionar en cuanto a lo que me estabas contando, a esa dirección en que va todo, porque en su momento varios medios en Rusia, por supuesto, estuvieron hablando al respecto, por supuesto con Putin a la cabeza y todo su equipo, pero hubo como una fuerte presión al respecto. Sí, exactamente. En la mesa de arena del alto mando ruso, el primer escenario fue hasta el 18 de febrero de 2022, el acuerdo de Minsk, y las negociaciones sobre la indivisibilidad de la seguridad que propuso Moscú a la OTAN. Y puso toda su mediática, RT, TASS, Novosti, Sputnik, sí. Todos, ahí les va, todos los medios que tenía a su disposición para presionar a Occidente a que negociara con respecto al documento, o de mínima que cumpliera los acuerdos de Minsk, también de mínima, o sea, que retirara las tropas de la línea de contacto, que otorgara esa autonomía a las repúblicas populares autoproclamadas de Lugansk y de Donetsk, que en realidad estaban cediendo en esa negociación, cedieron en el acuerdo de Minsk, los dos, en el primero de 2014, el segundo de febrero de 2015, porque ellos tenían el control armado de las capitales y de los alrededores mínimamente. Pasar a una simple autonomía era rebajar sus peticiones. Claro. Pero Putin aparentemente los convenció de que eso era bueno para Rusia, de que había que ganar tiempo, y también del lado, entonces vuelve a repetirse la historia, porque del lado de la OTAN también consideraron que los acuerdos de Minsk eran para ganar tiempo, para armar a Ucrania. Esto dicho por Poroshenko en su momento, pero ratificado luego por Jospin, por Angela Dorothea Merkel, que fueron los signatarios del acuerdo en el grupo de Normandía. Ellos estaban pensando que en algún momento se iba a dar la confrontación, porque esto viene desde largo en Estados Unidos, desde los tiempos de Brzezinski, asesor especial de Carter, y luego lo toma Wolfowitz. Cuando hablas de esa época, ¿de qué año estás hablando? Estoy hablando de los años 80, 90 en el caso de Brzezinski, y en el caso de Wolfowitz del año 2000, termina en el año 2000 haciendo la conferencia donde señala a Ucrania
el posible ariete para destruir a Rusia. Recién que hablaba de la Unión Soviética, él ya habla de Rusia, desmembrarla en el sentido de mantener la unipolaridad, la hegemonía unipolar de USA. De USA. Nos reímos porque para los que no vieron el primer programa yo le dije a José lo que qué cheto que estaba con eso de USA. Nunca mejor dicho. Entonces, Wolfowitz planteaba, porque geográficamente Ucrania es una cuña prácticamente dentro de Rusia, pero está la línea roja de lo que en Ucrania ya era Rusia previamente. Crimea, Donbass, Exacto. Novorossiya. Bien, y bueno, y ahora yéndonos un poquito más, si bien por supuesto que todo lo que nos cuenta Joselo, todo lo que nos profundiza es para entender la actualidad, como nos decían nuestros profesores, sí, hay que estudiar historia para poder entender el presente en el que vivimos y nunca mejor dicho que ahora. Actualmente Rusia, el mundo se ha dividido por las sanciones sí o sanciones no a Rusia. Eso fue todo un tema. Bueno, las sanciones a Rusia le ha traído varios problemas económicos, ¿no? Actualmente uno de los asesores económicos de Putin se encuentra en Beijing. Me gustaría que me desarrollaras un poco de esto porque está por lo de la moneda alternativa, ¿verdad, Joselo? Sí, Sergei Glasiev, desde 2003 un asesor principal de Putin, pero a su vez es el ministro de macroeconomía de la Unión Económica Euroasiática y está trabajando en la moneda alternativa desde hace 2 décadas. Un premio en Astana por su ponencia en el año 2010, está en este momento en Beijing trabajando sobre eso, una moneda alternativa para reserva mundial que esté respaldada en metales y en commodities y que fije un mecanismo de precios que sea justo para un comercio no desigual. Esto tiene que ver con las sanciones que tú decías, exactamente. Porque bueno, cuando cambia en la mesa de arena el escenario, que es el 18 de febrero de 2022, cuando la conferencia de Múnich, Zelensky anuncia que se va a retirar del Tratado de Budapest sobre armas nucleares y encuentra Rusia que va a tener ojivas a 3 minutos por el potencial de los armamentos, pero además porque Ucrania ya tiene la infraestructura para eso, heredada de la Unión Soviética. Ese día cambia el escenario principal. Tenemos que tener en cuenta que las grandes potencias en sus mesas de arena militares siempre tienen 20 o 30 escenarios con diversísimas variantes, ¿no? Tienen que tratar de no ser sorprendidos. Entonces, bueno, Putin no fue sorprendido y ya tenía dispuesto. Debe ser difícil sorprender a Putin, ¿no? Ahora que decís Putin no fue sorprendido. Debe ser, debe ser complicado. Sí, porque viene de una historia muy compleja. Exacto. Porque esa línea roja que fue Rusia siempre para Occidente, desde hace siglos, en la década de los 90 del siglo pasado, estuvo vulnerada. Estados Unidos consiguió poner sus asesores en el Kremlin. Bueno, el borracho Yeltsin terminó dejando a Rusia con 20 millones de indigentes en una situación horrorosa. Y Yeltsin tenía de principal custodio el director de la FSB, era Vladimir Vladimirovich Putin, que fue agente de la KGB y jefe de la KGB en Alemania Oriental. Por eso habla muy fluido alemán y pudo hablarlo con Angela Rottenmeier, que no lo habló con Scholz por motivos políticos. Pero Putin retomó las riendas en el año 1999 como primer ministro y luego en mayo del 2000 siendo presidente de Rusia, realizó un cambio muy importante, devolvió a Rusia una fortaleza que había perdido y volvió a establecer las líneas rojas de Rusia ante un Occidente que venía avanzando porque muchos países se habían integrado a la OTAN de aquellos que habían sido integrantes del Pacto de Varsovia y algunos de la Unión Soviética, los países bálticos,
Letonia, Estonia y Lituania, pero Ucrania no lo hacía porque la correlación de fuerzas políticas en Ucrania seguía siendo de izquierda, en su postulación, pero prorrusa. En una entrevista interesante, Pérez Pirela, que es un periodista venezolano, que tiene un programa que se llama Desde Donde Sea, en la Iguana TV, planteaba, bueno, sí, esas incorporaciones se dieron por vía electoral, pero justamente donde no se dio por vía electoral hubo que hacer un golpe de Estado, hubo que hacer el Maidán, deponer a un presidente electo y masacrar 14.000 rusos o prorrusos en el este y quemar vivos en Odessa a cientos y más de 50 murieron en la casa de los sindicatos en Odessa. Hubo que hacer todo eso para poder entrar a la OTAN, porque Ucrania en realidad no cree en nazis. Aunque, cierto, Fernández Huidobro decía que Stefan Bandera ya era nazi antes de Hitler y que los dirigentes del ejército ruso blanco en Ucrania ya usaban la Cruz Gamada y existen comprobantes de eso. O sea, eran nazis del 18, anteriores a... Pero no eran mayoría. Nunca fueron mayoría. Y tienen una historia muy rica de la confrontación con los bolches, particularmente por ejemplo, con el Dinamo de Kiev, sí, durante la ocupación. Y mayoritariamente el pueblo, ya te reitero, cuando vota Zelensky, vota contra los nazis. Y cuando Poroshenko envía las Fuerzas Armadas contra el este y el sur, los soldados regulares no pelean. Tuvieron que hacer prácticamente todo el trabajo los batallones nazis, el Azov, el Aidar, el Tornado, el sector derecho. Después sí, porque la política de la OTAN es asesorar muy fuerte al mando ucraniano al punto de directamente dirigirlo. Entonces integran los batallones nazis a las fuerzas regulares e incluso integran el batallón Azov al Estado Mayor. Claro. Entonces ahí la amenaza se hace más fuerte y Rusia responde. Está bueno esto que hayas hecho hincapié también en el tema de Putin, del presidente de Ucrania también, el tema de los líderes, ¿no? Porque de alguna manera, de esto que hablabas vos también hace un rato, que te preguntaba del tema de las sanciones, del tema de que el mundo se ha dividido entre los que sí quieren sancionar, entre los que no quieren sancionar a Rusia, ya sean de izquierda o de ultraderecha, porque hay de ultraderecha que cree no conveniente de repente sancionar a Rusia, en cambio te encontrás con un partido de izquierda que sí cree conveniente sancionar a Rusia, pero todo esto también cómo ha puesto de alguna manera los liderazgos en el mundo. Porque todo esto también genera un conflicto. Por ejemplo, vos ves a Putin que decís, bueno, una persona que creó esta guerra, que instaló esta guerra en Ucrania, que mucha gente lo está demonizando, que mucha gente está totalmente en contra de él. En cambio, Putin ha aumentado un porcentaje altísimo en aprobación de la gente. También es por esto que tú también hace un ratito decías, por el tema de desnazificar, que eso desde un principio también, ese sentimiento nacionalista que tienen los rusos, y eso de decir desde un principio, bueno, vamos a desnazificar lo que es Ucrania, digamos, eso también le aumentó un porcentaje como de un 84% pasó. Después ves a Biden, por ejemplo, que menos de la mitad de la población lo está aprobando. A Macron también, que un tercio de la población lo está aprobando. Entonces, ¿cómo afecta esto desde los que están a favor de estas sanciones y los que no? Porque por lo que estoy viendo en el mundo, parece ser que los que están a favor de las sanciones están bajando en aprobación y en cambio los que están en contra de las sanciones les está yendo un poco mejor. Sí, es así.
Es así. De todas formas, no son liderazgos personales, cada vez menos. Cada vez se gobierna en equipo por, por, la, por la tecnología con la que se necesita gobernar también. Son grupos. En particular en Rusia se habla del grupo de San Petersburgo, Sí. porque son justamente oriundos de ahí, Putin, Medvedev, Patrushev, Nikolai Patrushev, el secretario de Seguridad. A ese grupo tenés que sumarle, obviamente, Sergei Lavrov, el canciller, que es muy importante, y María Zaharova también. Sergei Shoigu, el ministro de Defensa. Y, por supuesto, toda la línea económica. Hoy hablábamos de Glaziev, pero esas sanciones generaron contradicciones económicas que ya venían de antes, porque eran líneas distintas la de Glaziev con respecto a, por ejemplo, a la de Elvira Nabiullina, que Nabiullina es presidenta del Banco Central de Rusia, muy multipremiada en Occidente y altamente premiada. Igual que lo fue Alexei Kudrin antes, un ministro de Economía que fue expulsado por haber dicho que Rusia estaba aumentando su presupuesto en armamentos y que él pensaba que eso no era así. Él era un ortodoxo neoliberal muy de la línea de Occidente, también muy apoyado por toda la mediática occidental. Lo sustituyó Anton Silvanov, que está un poquito más cerca, pero que también tiene contradicciones con Glaziev. Pensemos que Glaziev fue diputado comunista durante todo el periodo de Yeltsin. Sí. Y bueno, y hoy es el ministro de Macroeconomía de la Unión Euroasiática, tal cual dijimos. Entonces, esas contradicciones entre ellos no dejan de formar un equipo de gobierno, porque Putin, en tiempos de guerra, obviamente, tomó últimamente decisiones más hacia la línea de Glaziev que hacia la línea de Silvanov y de Nabiullina, pero no echó a nadie. Mantuvo el equipo, mantuvo la unidad del gobierno, que es muy importante en tiempos de guerra. Y también, del otro lado, Biden es obviamente la cara de una política que en estos momentos se están dirigiendo básicamente los neoconservadores, que se consideran a sí mismos straussianos. Yo pienso que no lo son más bien wolfowesianos, si se puede. Claro, hacen bien en llamarse straussianos porque nos evitan el trabalengua. Sí. Pero bueno, serían básicamente Victoria Nuland, Anthony Blinken, el secretario de Estado, y el secretario de Seguridad, que es Jake Sullivan. Esos tres en estos momentos están teniendo la voz cantante, aunque están surgiendo en Estados Unidos voces discrepantes importantes, muy importantes, y lo vamos a ver en el programa del miércoles próximo cuando tratemos USA. Ya nos está adelantando José lo que vamos a tratar a USA. Como él dice. La emergencia de Robert Kennedy Jr. Bien. Bueno, por supuesto, la disputa Biden-Trump. Entonces son todos equipos, y en ese juego evidentemente están, no solo por las encuestas que tú mencionaste, sí, sino por los resultados electorales, están triunfando quienes están contra la guerra, por lo tanto están en contra de seguir mandando armamento, y quienes están en contra de las sanciones, que eso ya no es tanto si estás con Rusia o estás contra Rusia, porque muchas de las sanciones en realidad fueron un boomerang que afectaron más a quienes las impusieron. Por supuesto, es algo más global, o sea, siempre nos dirigimos a eso y es algo más global. Igualmente, vos hace un rato, estabas hablando de diferentes personalidades de liderazgo, y está bueno saber en sí la ideología también de Putin, ¿no? Si uno se pone a pensar, porque yo lo veo como un nacionalista ruso, pero ¿por qué sonreís, José? Pero uno se pregunta, ¿no? Porque vos decís, actualmente él no es del Partido Comunista, claro está, actualmente el partido sí está apoyando lo que él está realizando, lo está apoyando, pero tiene otro partido que hay varias ideologías dentro que va de un lado hacia el otro y que es el más lo ha apoyado. Él es una persona que se mantiene de alguna manera independiente, pero
¿Qué podemos decir? ¿Es un nacionalista ruso? ¿Cómo podemos definir a Putin en sí? Sí, lo apoya Rusia Unida, él es un independiente. El Partido Comunista sí apoya la operación especial militar, pero la quiere llevar más allá y Putin tiene muy preciso hasta dónde quiere ir, ¿no? La desmilitarización, la desnacionalización, la protección de los pueblos rusoparlantes, pero el Partido Comunista pide guerra total declarada y la guerra todavía no se ha declarado más allá de sí, que está instaurada. Y de que esté la línea roja desde antes, porque en 2014 pudo haber hecho esto que está haciendo ahora. Incluso fue lo que pidieron los pueblos, las milicias populares. ¿Y por qué no se hizo? Pienso que porque él pensó que iba a ganar tiempo. O sea, el mismo planteo del año 39, pero en este caso, si analizamos militarmente, ya sin la ayuda de Fidel, tenemos que ver que Rusia en este periodo consiguió el desarrollo de 3 misiles hipersónicos. El Kinzhal, el Zircon y el Sarmat. Cuando hablamos de misiles hipersónicos, para explicar bien a la gente, ¿de qué estamos hablando específicamente que sean hipersónicos? Que son indetectables. Indetectables, bien. El primero, el Kinzhal, llegaba a 5 Mach, que son 5 veces la velocidad del sonido. Actualmente, Sarmat, porque el Zircon sí fue un desarrollo que llegó a 10 Mach, pero luego se está intentando lograr ese avance en baterías antiaéreas. Y en uno de esos ejercicios apareció Mr. Sarmat, que tiene un alcance de más de 18.000 kilómetros. Entonces, eso cambia completamente la guerra. Por eso cuando Putin dice que Occidente todavía no ha comprendido lo que es entrar en guerra moderna con Rusia, no se refiere al aspecto nuclear, aunque se ha referido al aspecto nuclear hasta demagógicamente y hasta tal vez en pacto con Biden, porque se refirieron ambos en determinados momentos en que a ambos les servía. Se refiere al factor hipersónico, a la velocidad. La velocidad hoy ha terminado incluso con la MAD, en un cierto aspecto. La MAD es la mutua destrucción asegurada que la bomba atómica instaló en el umbral de la innovación tecnológica militar. Pero actualmente, quien tiene hipersónicos, USA los está probando, pero no ha tenido éxito. Algunos piensan que en un par de años los va a tener. Otros dicen que está 2 generaciones detrás de Rusia en ese aspecto. Pero lo cierto es que quien consiga las baterías con esa misma velocidad, bueno, podrá decir que ha vuelto la disuasión, esta vez por el tema de la velocidad, porque si no puede haber realmente saturación misilística a velocidad de un lado o del otro. La guerra ha cambiado totalmente y la disuasión ya no es tan efectiva. Bien. Bueno, ¿qué te parece que nos están diciendo? Vamos a un breve corte y vamos a hablar un poco también de la nueva política exterior rusa, si te parece. Bien. Así que vamos a un corte. Muchas gracias por continuar con el hashtag El Mundo Tal Cual Es. Ya volvemos. Continuamos con El Mundo Tal Cual Es. La temática de hoy es Rusia, la línea roja. Como les decíamos hace un rato, y para los que recién se enganchan, podemos decirles que pueden utilizar el hashtag, ¿viste cómo hago, José, no? El hashtag, hago a la forma, que es el
el nombre del programa, El Mundo Tal Cual es. Y ustedes dirán, ¿para qué utilizamos el hashtag? Bueno, para darnos sus opiniones, temáticas que les gustaría que toquemos, que analicemos. Bueno, que analicemos somos muchos, ¿no? Que analice Joselo en el programa. Así que ustedes ya saben, El Mundo Tal Cual es. Ahora, decíamos que vamos a hablar en este bloque, uno de los temas que vamos a tratar es la política, la nueva política exterior rusa, ¿verdad? Una política que si bien en su momento tuvo, no digo como aliada a Estados Unidos, pero fue más diplomática con Estados Unidos, esta nueva política exterior rusa pone como eje central de todas las problemáticas, digamos, a Estados Unidos. Ya la diplomacia la dejamos de lado y Estados Unidos sería culpable de muchas cosas, por ejemplo, hasta de la rusofobia que se está generando, de todos esos inconvenientes que se están generando en torno a esta guerra de Rusia y Ucrania. Pero hablemos un poquito de los diferentes puntos que tiene, porque este no es el único punto que tiene este documento presentado por Putin, después de varios documentos que ya han tenido, porque este creo que es el séptimo documento de política exterior rusa. Sí, exactamente. Sí, sí. El mes pasado se elaboró un nuevo documento que cambia en ese sentido, pone al centro al sur global. El sur global es el centro de la política exterior rusa. Bien. Lo está demostrando Lavrov con sus giras y, por supuesto, la asociación estratégica con China. Hoy hablábamos de que Glassiev está en Beijing. Sí. Bueno, también está en Moscú el ministro de Defensa chino. Pensé que también él estaba en Moscú. Digo, ¿cómo hace para dividirse así? Perdón. No, es una chanza. El Li Guangfu es el ministro de Defensa chino, nombrado en marzo, muy reciente. Bien. Pero es un ingeniero aeroespacial general del Ejército Popular de Liberación que fue enviado por sí enseguida de su reunión con Putin y tuvieron conversaciones que, por supuesto, la mediática occidental habla de que se le pide armas a China, que China enviaría armas. Pero lo más probable es que China esté pidiendo armas ante las amenazas que tiene, veíamos en el anterior programa, en el estrecho de Taiwán, en el mar meridional, en Xinjiang, pero especialmente en Asia-Pacífico, donde es muy importante la posición de Indonesia, el dominio de China en las Islas Salomón, el papel de Corea del Sur. Bien. Entonces, ante todo eso, necesita China más tecnología militar de punta, y esa la tiene Rusia, particularmente las baterías antiaéreas S-500, que seguramente ya se firmaron. O sea, todo esto que estás contando está pautado dentro de este documento dentro de esta reunión entre... Bien. Porque al ministro de Defensa chino, sí. Li Guangfu, sí. actual, el nuevo ministro, lo recibe el ministro de Defensa Bien. ruso, Sergei Shoigu, pero también lo recibe Putin. Tuvo una reunión con Putin, el ministro de Defensa Li Guangfu. Y en esa reunión surgieron estas compras, pero además Rusia está diseñando los S-600. Sí. Y los S-600 ya tienen en la primera fila de compra a la República Popular China. Bien. Eso, y veremos hasta dónde llegan. Li Guangfu, siendo encargado de armamento del Ejército Popular de Liberación, sí. Fue sancionado por Estados Unidos en virtud de las sanciones, las primeras aquellas que puso por el tema de Crimea, sí. porque fue el encargado de comprar a Rusia baterías antiaéreas S-400 y bombarderos Sukhoi 35. Sí. O sea, es alguien que conoce muy bien el tema y que además es uno de los pioneros en los logros que logró en lo aeroespacial China. Bien. Es el ingeniero aeroespacial. Y bueno, esa alianza estratégica la tenemos que ver también en la perspectiva
de una guerra que es una guerra híbrida global, pero que tiene en estos momentos una guerra proxy en Ucrania, al igual que la tuvo antes, porque tú me preguntabas quién ganó tiempo con los acuerdos de Minsk. Y militarmente probablemente esta vez haya ganado Rusia, no solo porque desarrolló estos hipersónicos de los que hablamos, sino porque tuvo una experiencia militar positiva en Siria, que también fue una línea roja, porque la OTAN arrasó Afganistán, destruyó Irak, hizo tierra rasa en Libia, pero hasta Siria llegó. Ahí le pararon el carro, aquí llegaron. La línea roja fue Siria, pero quien puso esa línea roja fue Rusia. Y esa experiencia militar está contando también, eso también es desarrollo. Claro, eligió Siria porque era un terreno favorable y con bastante seguridad. Ucrania es otra historia. Era un caso totalmente opuesto al que fue Afganistán, cuando la Unión Soviética intervino en favor del gobierno de izquierda, que había ganado las elecciones, pero que no tenía el apoyo asegurado de las Fuerzas Armadas y tenía a los talibanes en contra, o sea, tenía dificultades para enraizarse. En cambio, el ejército árabe sirio hacía 4 años que venía resistiendo a los yihadistas desde la llamada Primavera Árabe, que estaba muy imbricado en el territorio y que enseguida que intervino Rusia, obviamente estaba también Estados Unidos interviniendo, se gana la batalla de Alepo y muy rápidamente las fuerzas, las tropas de USA terminan confinadas en el norte en una franja en Idlib. Entonces, esa guerra proxy que se está dando ahora en Ucrania es una guerra de desgaste, porque es una guerra de poder, igual que lo fue la de Siria. ¿Qué significa esto? Que no solamente están disputando los objetivos que cada uno tiene, el caso de Ucrania explícitamente, recuperar el Donbass, recuperar Crimea, con la OTAN, ingresar a Ucrania a la alianza, por el lado de Rusia, la desmilitarización, la desnazificación, la protección de las poblaciones rusas, sino que irradian poder hacia otros escenarios. ¿Por qué? Porque una guerra de desgaste, en definitiva, se resuelve de manera bastante decisiva en la logística, en la capacidad que tengan para reponer armamento y municiones que se van usando, y esa capacidad tiene que ver con la nueva política exterior rusa, porque, bueno, Ucrania ha recurrido prácticamente a todo lo que podía para su ayuda. Todavía no consiguió el envío de tropas, que sería el siguiente paso, pero consiguió el envío de armamento de casi todos los países de la OTAN y sus principales aliados. No así de Latinoamérica, que se negó Lula, se negó Petro a enviar armamento soviético a Ucrania, que es el que más le sirve. Y Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, señaló hace unos meses que no estaban pudiendo reponer armamento y munición al ritmo en que se estaba perdiendo. Tampoco lo estaba logrando hacer Rusia. Tuvo que lanzar 3 turnos de trabajo y 24 horas en las fábricas. Pero si lo vemos en perspectiva, Rusia pudo haber, así, del mismo modo que pide la ayuda a Zelensky de Estados Unidos, de Europa, de la OTAN, de la Unión Europea, lo consigue a través de distintos préstamos. Estados Unidos gastó más de 40.000 millones de dólares en eso, y después se queja de que Lula dice que Estados Unidos incentiva la guerra. Claro. Pero Rusia pudo haber pedido el auxilio de la Organización de Seguridad Colectiva de la Unión Económica Euroasiática, que son Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y Armenia, que ya es un mecanismo que ya se utilizó en Kazajistán y que, si Rusia lo pide,
Dicen en Occidente que no tiene ninguna importancia porque esos países no cuentan, los países euroasiáticos, pero la realidad histórica es otra. La realidad histórica es otra. Lavrov dijo en una entrevista exclusiva que le hizo Sputnik, una larga entrevista hace 2 meses, que Rusia no lo había pedido porque no la necesitaba, lo cual es un mensaje muy fuerte con respecto a esto de la guerra de desgaste y de la logística. Porque en definitiva, el domingo fui a la conmemoración, fui al Ciclovsky a la conmemoración del 80 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Sí. Y el profesor Kirichi, entre todas verdades, dijo que no hubo una derrota nazi antes del levantamiento en occidente del gueto. Se supo, sí, de la victoria en Stalingrado al oriente. Y es una realidad que no pudieron esos países occidentales. En cambio, el novelista húngaro Sándor Márai, un notable novelista al que recomiendo, es un novelista de derechas, excelente. Escribió una larguísima autobiografía muy extensa, se llama Confesiones de un burgués. Y en ellas cuenta cuando está en 1945 esperando la caída de Budapest, porque los nazis ya habían sido vencidos en la batalla y se retiraban. Entonces decían todos, ahora vienen los rusos. Y estaban todos con la expectativa de que iban a llegar los rusos. Bueno, se llevó una sorpresa, Sándor Márai, porque rusos eran unos pocos oficiales, rusos, georgianos o bielorrusos, o sea, eslavos caucásicos. La inmensa mayoría eran asiáticos. Claro. Fueron los kirguisis, los turmenos, los tayikos, los kazajos, los uzbecos, los armenios, los azeríes, quienes fueron empujando al ejército nazi hasta Berlín. Entonces, ese dato de que no están necesitando esa ayuda, en el término de lo que es guerra de poder, es importante. Pero otro dato muy importante son estas reuniones entre China y Rusia, donde no se ha puesto a China a abastecer a Rusia, porque todo este tema que estamos diciendo que ambos tienen dificultades, bueno, si entra China no hay más dificultades, ahí tenés un terreno de producción inagotable. Sí se han usado drones kamikazes iraníes, más con un sentido comercial, porque también la guerra es un mercado donde se prueban armas para venderlas. Y yo me quedé, perdón que te interrumpa, pero me quedé recién con eso que dijiste, de que para sorpresa de ellos no eran tantos rusos, sino que más bien eran asiáticos, ¿no? Que me estabas diciendo. Claro, todos soviéticos. Exactamente, porque ahora en este documento también, y trayendo a colación en este documento de política exterior rusa, precisamente la alianza también es con países no occidentales, más que nada el énfasis que se hace en este documento. Entonces, cuando vos me decías eso, enseguida venía a mi memoria esta alianza y esa diferencia con los documentos anteriores, como la que marcábamos, con el tema de Estados Unidos, con el tema de ser un eje en el mundo multipolar, también Rusia y esto y lo otro. Una de las características es eso, de las alianzas con países no occidentales. Exacto. Centraste el tema, exactamente. Porque Rusia ya venía trabajando en eso. Claro. No con la profundidad y la intensidad con lo que lo está haciendo. Pero antes de la Operación Z, Rusia ya había definido 3 gasoductos hacia China. O sea, redireccionar su energía. Porque había perdido en realidad la influencia en Alemania, desde que ganaron los verdes y Scholz. La influencia en Francia con Macron no la tenía. Entonces sabía que iba a tener esos problemas. Sabía que, bueno, en algún momento la voladura del Nord Stream, que denunció el periodista Sigmund Herz, era probable porque en definitiva no le habían dado la certificación. Entonces construyó 3 gasoductos hacia China, uno a través de Mongolia, que lo está construyendo ahora, otro que está operativo desde 2019, que es el gasoducto del Oriente, el Fuerza de Siberia 1,
Y después el que va por Kazajistán, de Rosneft, que es otra de las empresas importantísimas de petroleras de Rusia, junto con Gazprom. Y también había hecho corredores comerciales hacia Irán, lo denominó el corredor norte-sur. O sea que esa política de privilegiar las relaciones con Asia, pero también con todo el sur global, ya la venía llevando a cabo. La plasmó en un documento. Exacto. Y la realidad de los hechos dijo que ese era el escenario donde había que trabajar. Bien, dentro de este documento también, y que hace un rato hacíamos alusión a eso, está el tema cultural, digamos, porque hace un tiempo ya se estaba acuñando el término intelectuales rusos, etcétera, de mundo ruso, ¿no? Ese término que se estaba acuñando y que acá también se incorpora en este documento, que para muchos eso de mundo ruso, ese tema cultural, puede ser una estrategia política determinada también para los países vecinos de habla que hablan ruso también, puede ser como una llegada determinada hacia eso, pero para otros es, o al menos lo que te expresa el documento, es simplemente tratar de salvar esa cultura rusa, ¿no? Y dentro de eso también, de salvar esa cultura rusa, viene lo que es el término, que podemos hacer el enganche con el término de rusofobia. Esa, bueno, la palabra lo dice, pero ese rechazo, digamos, a lo que tiene que ver con ese mundo ruso, que puede ser a nivel cultural y que de muchas maneras se pueden manifestar. Hay cosas que son increíbles, Joselo. Yo no sé si vos ya, bueno, seguramente no te tengo que preguntar qué leíste al respecto, pero hay cosas que son de otra galaxia. Por ejemplo, hay lugares que la ensalada rusa la quieren cambiar por la ensalada ucraniana. Confiscaron la ensalada, aparte de los 300 millones de dólares que había. Confiscan todo, pero esto sí que es una ensalada, Joselo, porque la verdad que yo no sé si también algún ingrediente se habrá cambiado, pero hay cosas increíbles que dije, las voy a traer a colación porque a veces también está bueno aprender un poco de manera didáctica, aprender un poco de esta manera y darnos cuenta de hasta dónde pueden llegar, en este caso, hasta dónde puede llegar la rusofobia. Por ejemplo, la Orquesta Filarmónica de Zagreb eliminó 2 composiciones del famoso compositor ruso Tchaikovsky, por un lado. Después, bueno, Disney más retiró de su catálogo de Estados Unidos la película Anastasia, porque Anastasia es hija del zar ruso. O sea, se les impide también a los niños ver, yo no digo si que esté bueno o no esté bueno la película o no, no tengo de Anastasia, pero se le impide consumir determinadas cosas que están acostumbrados por el tema de la rusofobia. Después la National Gallery cambió el nombre del cuadro de Degas, de bailarinas rusas, a bailarinas ucranianas. O sea, estamos cambiando también gran parte de la historia, porque estas bailarinas eran rusas y ahora pasaron a ser ucranianas, me están cambiando la historia. Bueno, como esto hay muchas cosas también. Mallorca canceló el ballet de Moscú, Valencia canceló el ballet ruso. Bueno, y dentro de entrando al surrealismo, digamos, rusofóbico más que nada, yo no sé si vos sabés que hay una organización que se elige en Europa, que es elegir el árbol europeo del año. El árbol europeo del año. Adiviná, 2 más 2 son 4, ¿no? Pero ¿a qué árbol excluyeron de todo esto? A los abedules. Al árbol ruso excluyeron. Aunque tú no lo creas, un árbol pobre que es un roble de casi 200 años plantado. Expulsaron al árbol ruso del concurso. Me estoy riendo, lo estamos haciendo como chanza, pero realmente esto, el sentido de esto no tiene mucha gracia realmente, porque también de esto nos pasamos a un concurso felino. ¿Sabés a quién eliminaron del concurso felino? Rusia.
A los gatos rusos se eliminaron del concurso No, felino pero ahí también. tienen razón. Está bien. No me digas eso, José, me levanto, me voy. Aparte, yo gran defensora de los gatos y las gatas. ¿Cómo que...? Y los gatos son amenazas. ¿Vos tenés gatos? Por supuesto, tengo 3 que adopté, divinas, y son mi vida, esas gatitas. Y cuando te miran fijo, ¿vos te das cuenta que te están domesticando? Y bueno, pero me dejo domesticar. No hay nada más lindo que dejarse de domesticar por las gatitas. Nosotros domesticamos a los perros y a la cantidad de animales igual que nosotros. Pero nos domesticamos también entre nosotros. Pero los gatos nos domestican a nosotros. ¿No? Digo, Sí, sí nos domestican. Ah. No, pero igualmente realmente es Sí, increíble. mirá, Lenin tenía un gato Sí. que uno de los misterios rusos es por qué lo seguía a todas partes en Europa. Un gato normalmente vuelve al lugar donde estaba, no sigue a... Vos decís que... No es un perro. ¿Vos decís que él El gato seguía al era- gato o el gato lo seguía a él? Más bien. ¿Cómo era? Claro, es seguía al gato. Para me mí parece. todo mirá lo que voy a decir, todo el conocimiento de Lenin venía del gato. Sí, lo llevó a Petrogrado y ahí le dijo, ahora sabés lo que te dije. Hacé la que te dije. Le decía lo que tenía que hacer sin Entonces, lugar a duda, la tenía clara. ¿Y Putin se queja de eso? ¿Cómo se va a quejar de eso? Que ese es el inocente. No se van a dejar que los gatos anden por la feria de Europa, no. Y no, Si son dueños los rusos de los gatos. Bueno, me estás convenciendo, José, No, me estuvo bien, estás estuvo bien. convenciendo de repente que en el concurso felino no tienen Está muy bien. por qué estar, Eso porque, está muy bien. porque, Eso está muy bien. porque tienen la gran sabiduría al respecto. Y bueno, y esto como para rematar todo esto que estamos diciendo, que realmente es surrealismo rusofóbico, es que, atendete, una universidad de Milán canceló un concurso sobre Dostoyevsky. Tengo un problema siempre para pronunciarlo, a ver, pronuncialo vos, Dostoyevsky. Dostoyevsky, el Dostoyevsky. Dosto se llama. El Dosto, El Dosto. perfecto. Fiodor. Canceló realmente un curso sobre él. No, es increíble. No, Dice eso que- está perfecto también. No, eso es fundamental. Es peor que los gatos, Dostoyevsky. Pero ¿cómo me vas a decir Dostoyevsky eso, es José? una No, amenaza a la no. seguridad del occidente colectivo enorme. ¿Por qué? Federico García Lorca, que es insospechable de anticomunismo o de antisovietismo. Por supuesto, Era o sea. miembro de la Asociación de Amistad España-Unión Soviética. En su discurso escrito que leyó en Sí. Puente Vaqueros para inaugurar la biblioteca en su pueblo natal, escribió: Dostoyevsky es el padre de la revolución rusa más que Lenin. Y no es porque tuviera a Lenin en menos, porque Sí, en el sí. mismo texto habla de el gran Lenin. Es decir, siguieron leyendo a Dostoyevsky y no pudieron aislar a Rusia. Tiene cada salida, Joselo, la verdad que en esta no me vas a convencer. Yo no puedo creer que lo estén sacando igualmente. No. La verdad que... Por eso, no pudieron. Bueno, ¿sabes qué, Joselo? Para terminar con el programa, yo me voy a quedar con una de las obras fundamentales de él y voy a decir, yo me quedo con Crimen y Castigo. No sé, la tiro nomás. Tiro una de las obras fundamentales porque la verdad que este surrealismo a mí realmente me supera. Y repito, si bien lo estamos tomando como algo, como una chanza, por supuesto que la rusofobia ni ningún tipo de fobia, de Ningún tipo de fobia discriminación. ni de xenofobia. Exacto. De ningún lado, ¿no? De ningún lado. De ningún lado está buena. Entonces, y como estábamos hablando de esta política exterior rusa, y dentro de eso también nos dio un poco de pie para poder hablar de esto, ¿no? Y de esta rusofobia que se generó. Bueno, así que hace un rato, ahora para terminar el programa, pero hace un rato hiciste en el primer bloque, que el público se renueva, hiciste un adelanto de lo que viene en el siguiente programa. Me gustaría que repitas ese adelanto para darle un cierre al programa. Bueno, nos vamos a USA. A USA. con- No tengo visa, José, no me puedo ir a Bueno, USA. se lanzó la candidatura de Biden ya Sí. para disputarle a Trump las elecciones. Van a ser decisivas incluso para todo esto que estuvimos hablando hoy, porque si llega a prosperar esta posibilidad tan interesante
de la emergencia, Robert Kennedy Jr., Sí. incluso si gana Trump, bueno, probablemente haya una solución pacífica. Bueno, Trump había dicho que él resolvía con 2 telefoneadas, la guerra se terminaba, en realidad nunca se hubiese producido si hubiese seguido estando, porque incluso estaba en contra del presupuesto militar. Ahora, con todos estos papeles, estos documentos que se filtraron, la campaña de Biden se complica un poco también, ¿no? Y es que él tiene que seguir, o sea, si gana Biden sigue la guerra hasta 2030. Claro. Porque está todo el tema de Hunter Biden, que fue dueño de Ucrania, tanto con Timochenko, con Poroshenko, Con todos los chencos. y ahora con Zelensky no pueden abrir esa caja de Pandora. Exacto. Y bueno, y si prospera que es difícil, porque dentro del Partido Demócrata ya 2 veces cocinaron, para decirlo en términos nuestros, a Bernie Sanders. Ahora Robert Kennedy Jr. no la va a tener fácil, pero también tal vez algún día exista la posibilidad de salir de manera independiente y de que tal vez se crucen con otras independencias en el Partido Republicano. Dejemos con la intriga a la gente. Sí, ¿Te bueno, parece? dale. Dejemos con esa intriga porque me encanta la introducción que hiciste al respecto y de ese tema vamos a estar hablando. Bueno, Joselo, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte Muchísimas acá, gracias, escucharte. María, un placer. Por favor. Bueno, un beso grande para Gracias a todos y todos. todas. Exactamente. Y nos reencontramos el próximo miércoles con el mundo tal cual es. Chau, chau.